Buenas tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. ¿Quieren que el Señor los bendiga? Sí. Hace tal vez como en el 2006, quizás estuvimos con mi papá. En esa ocasión yo venía como acompañante. Y gracias, hermano. Y estuvimos aquí en la iglesia de Chalchuapa. Y es una bendición volver a estar acá. Nos gozábamos en la alabanza, hermanos. Pues quiero compartirles hoy un mensaje. Tal vez ustedes venían esperanzados, escuchando un mensaje animador, pero en su inicio es un mensaje desanimador. Y así a veces es el Señor, ¿verdad? Y es de lo que quiero hablar. Cómo el Señor muchas veces nos desanima en lugar de animarnos. Y casi nunca nosotros entendemos los propósitos de Dios. Y muchas veces tampoco entendemos sus caminos. ¿Están de acuerdo conmigo? Quizá no comprendemos que a veces para probar nuestro corazón, el Señor va a desanimarnos constantemente para saber cuáles son los motivos de nuestro corazón. Y hay un cuadro bíblico, hay una escritura bíblica en el que yo quiero que meditemos. Y encontramos en esta historia un lugar donde nosotros no estaríamos muy animados en ver cómo inicia el relato, y menos que a nosotros nos suceda. En los tiempos bíblicos también habían tiempos en los que había hambre en alguna región. No solo es de ahora. El hambre no solo es de ahora, también sucedía en los tiempos bíblicos. Le sucedió a Abraham, le sucedió a Jacob. Se recuerdan que cuando dice que hubo hambre en la tierra de Canaán, él mandó a sus hijos a Egipto por comida. Y pues en esta ocasión también está sucediendo algo similar. Y empieza con una familia. Quisiera que me acompañen al libro de Ruth. En el capítulo 1. Y quiero que veamos un momento cómo está empezando aquí la historia. Dice el verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Qué significa Elimelec? ¿Alguien sabe qué significa Elimelec? Significa: mi Dios es rey. Este hombre era un hombre piadoso, hermanos. Este hombre era un hombre que era temeroso de Dios. Su esposa se llamaba Noemí. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Noemí también era una mujer piadosa. ¿Qué significa Noemí? Significa dulce, amable, placentera. Seguramente, como les decía, era
un hogar piadoso. Era un hogar temeroso de Dios. Pero también a los hogares temerosos del Señor le ocurren vicisitudes en la vida. Por eso les decía, tal vez ustedes venían esperanzados en escuchar un mensaje animador. Yo espero que sea animador. Pero aquí estamos viendo cómo empieza este cuadro, esta historia, este relato bíblico, hermanos. Nos cuenta el por qué la familia se mudó a otro lugar. Fue por el hambre. Después de que se mudaron a otra región por el hambre, ahora encontramos de que el esposo, el padre de familia de esta familia, muere. Y si seguimos leyendo, dice el verso 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y no puede estar peor la situación. Dice, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hermanos, en la vida cristiana vamos a experimentar tiempos difíciles. En la vida cristiana no siempre las cosas van para arriba. En la vida cristiana nosotros quisiéramos que, como estamos siguiendo al Señor, sí, que el Señor nos bendijera y todo fuera para arriba y para arriba. Pero el Señor sabe lo que necesitamos en nuestra vida muchas veces. Todo está en que nosotros nos dejemos tratar por el Señor. Nosotros el Señor quiere vernos el bien. Pero imagínense cuáles eran los nombres de aquella familia piadosa, los nombres de los hijos. Malón. ¿Qué significa Malón? Enfermizo. Hay personas que, pues el Señor así lo quiso, toda su vida padecen de alguna enfermedad, son muy enfermos, siempre están padeciendo de esto, están padeciendo de lo otro. Y miren el nombre del otro, Quelión. En el hebreo sería Quiljón, débil o decaído. ¿Se animan ustedes con este mensaje? Ay, hermano. Hermanos, se acabó el sustento para la casa porque murió el que proveía para la familia. Y vemos que esto no es muy animador para Noemí. No es nada animador para Ruth la moabita y para Orfa. Dios sabe en qué tiempo y en qué momentos el Señor manda hambre a nuestra vida. Y el Señor sabe por qué es que lo hace. El Señor sabe por qué muchas veces envía estas dificultades a nuestras vidas. Yo, gracias a Dios, les digo, el Señor ha tratado
esa área en nuestra vida, porque si no, yo no pudiera o no me sentiría bien predicar un mensaje así. No me ha llegado, no me ha tocado una situación donde yo pierda tal vez a un padre, a una madre, a un hijo, pero sí hemos pasado hambre, gracias a Dios. Pero no siempre las cosas están mal. El Señor permite, el Señor sabe lo que cada uno de nosotros aquí necesitamos en nuestra vida. Yo no sé si estoy predicando un mensaje profético para alguna familia aquí, pero recordemos que el Señor nos hace pasar por situaciones así porque Él sabe qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Ahora el camino de soledad se volvió una realidad en aquellas 3 mujeres: Noemí, Ruth y Orfa. Pero ¿saben qué? Solo 2 tenían un corazón en los cuales Dios vio algo diferente. Sepamos que cuando llegamos, hermanos, a conocer al Señor y le hemos rendido nuestra vida a Cristo, vamos a recibir de parte del Espíritu tratos que comienzan a corregir en nuestro corazón áreas que traemos torcidas. Todos tenemos áreas en nuestro corazón que ni siquiera nosotros sabemos que son torcidas. El corazón es engañoso. Vamos a experimentar tristeza. En la caminata cristiana vamos a experimentar soledad, porque cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor tendremos que aprender que tendremos que ir cortando relaciones personales y amistades que son estorbo para que caminemos bien con el Señor. Hermano, ¿y será posible de que algún día yo tenga que separarme de mis padres? Es posible que el Señor te lo pida. Los que caminamos con el Señor no nos hemos dado cuenta que el mundo nos corta y nos excluye cuando no pensamos igual a ellos, al mundo. Cuando no nos vestimos como ellos y si no hablamos como ellos. ¿Les ha pasado en los trabajos a ustedes? Sí, hermanos, pasa en los trabajos, pasa en la vida cotidiana. La gente, como la gente nos observa, la gente nos estudia, la gente te ve y piensa: este no habla como nosotros, este no participa de las cosas como nosotros participamos, este no se viste como nosotros. Y entonces empiezan a excluirnos. ¿Te duele que te haga eso el mundo? Por eso les decía, hermanos, en la caminata con el Señor vamos a experimentar tiempos de soledad. Tú estabas esperanzado en una amistad que te iba a ayudar, no te ayudó. Tú estabas esperanzado en un pariente que algo te iba a animar o algo, pero no. Pero a nosotros nos cuesta entender el camino del Señor, que para seguirlo a Él muchas veces será en soledad y sin apoyo de nadie, y teniendo que hacer separaciones que son vitales para seguir al Señor. Noemí estaba dispuesta a dejar a sus nueras. Las nueras, por lo menos una, estaba dispuesta a dejar a la suegra, porque suegras ni de azúcar, ¿verdad? Uy, hermano, si a mí me preguntan si estoy dispuesto a dejar a mi suegra, con todo gusto la dejo. Suegras ni de azúcar, le dijeron una vez a mi esposa. Era una broma, por supuesto.
No creo que Noemí haya sido una mala suegra, hermanos. Era una mujer piadosa, pero ahora ella estaba sola. Ahora ella estaba sin un marido que la sostuviera moralmente, económicamente, segura, en la seguridad que toda mujer necesita de un hombre. También lo mismo la situación de Orfa, y también lo mismo la situación de Ruth. Pero analicemos, hermanos, que el mundo sí hace una separación, sí nos excluye. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros, sabiendo que es para alcanzar y llegar a la meta, que es Cristo? En la vida cristiana vamos a veces a sentirnos solos. Y a pesar del desánimo que puedas sentir, tal vez tú no has tenido alguna pérdida de algún pariente, pero yo no sé si existe aquí alguna oveja, algún hermano que haya empezado a caminar con el Señor y es el único en su familia que sigue al Señor, y su familia lo ha excluido. Tenemos un problema en Latinoamérica. Somos muy apegados a nuestra familia, ¿sí o no? Somos muy apegados a nuestra familia. Ay, es que mi papá y mi mamá y todo el tiempo queremos estar con mi papá y con mi mamá Pero en la vida cristiana, aunque no estén muertos tus padres, algún día vas a tener que separarte de ellos, ya sea por el Señor o ya sea porque alguien de aquí el Señor lo va a llamar al ministerio o algo, o tan siquiera solo por seguir al Señor vas a tener que dejar padre y madre. Justamente cuando nos veníamos ahora para acá, muy pocas veces nos hemos separado de nuestros hijos. Sí nos hemos separado, pero muy pocas veces nos hemos separado. Se quedó una tía cuidando a nuestros hijos y gracias a Dios es una tía piadosa, cristiana. Pero cuando nos estábamos despidiendo de nuestros hijos, pues uno de ellos es algo frío. Como decimos en Guatemala, es papa sin sal. Adiós, adiós papi, que te vaya bien. No le puse asunto. Trato la manera de que los sentimientos no me envuelvan. Y al otro, adiós, adiós papá. Y era un momento así difícil, hermanos. Y uno de ellos sí se le salieron sus lágrimas. Adiós. Y a mí casi se me salen las lágrimas. Pero el Señor en ese momento, hermanos, en ese momento, el Señor me hizo sentir, hey, tranquilo con tus sentimientos. Tranquilo, porque vas a servirme a mí. Y hay ocasiones en las que por servir al Señor vamos a tener que dejar todo, hermanos. Padres, hermano, padres. Hijos, hermano, hijos tendrás que dejar. No puede ser, hermano. Sí puede ser. Así que tal vez haya aquí en esta congregación alguien que por buscar al Señor, que por congregarse, por la doctrina que tú sigues, la doctrina de las Escrituras, que tu familia te diga, mira, pero vos sos bien raro, vos sos bien raro. Y ahí en esa iglesia te enseñan esas cosas. No, no es la iglesia, son las Escrituras. No, mijo, mira, mejor ya no nos hables. No por ser insolente, no por ser un hijo, como decimos en Guatemala, malcriado, sino por seguir al Señor. Hermano,
vas a tener que separarte de tus padres. No olvidarte de ellos, pero una separación. Y a pesar del desánimo que puedas sentir porque en tu familia te han excluido por seguir a Cristo, yo te digo algo, tienes que seguir adelante. ¿Están dispuestos a seguir adelante? ¿Están dispuestos a seguir adelante, hermanos? La única forma de conocer al Señor es pasando tiempos con Dios. Nuestra inmadurez no nos deja entender muchas veces que la experiencia de pasar por la soledad también es un tiempo para conocer más al Señor. La soledad es parte de la caminata cristiana. Guardar silencio en ese tiempo nos hace oír la voz de Dios. ¿Qué pasaba por la mente de Noemí? Cuando ella se expresó aquí en las Escrituras, podemos verlo, ella pensó que el Señor tenía algo contra ella. Era una situación muy difícil la que Noemí estaba pasando, hermanos. Y nuestra carne va a oponerse a pasar esos tiempos de silencio y soledad. Pero debemos conocer los tiempos a los que el Señor nos somete y no salirnos de ellos. Hoy cantábamos que Dios es todopoderoso. Y el Señor es todopoderoso. Él puede con todos, pero a veces con lo que menos puede es con nosotros. Pero no porque Él no pueda, no porque Él tenga un poder limitado, sino porque somos nosotros los que muchas veces no nos dejamos tratar por el Señor. Y aquí Noemí está siendo tratada por el Señor. Y no era una mujer perversa, no se describe que ella estuviera en algún pecado, tampoco Elimelech. Era una familia justa, pero el Señor quiso tratarla. El Señor Jesús, hermanos, escucha, joven, tal vez tú eres el único que camina solo en tu casa por el Señor, o hermana o hermano, no sé. El Señor Jesús no animó a nadie a que lo siguiera prometiéndole cosas bonitas y placenteras, o el Señor sí lo hizo. Y cuando la gente comenzó a seguirlo en una ocasión, Jesús, ¿sabe qué les dijo? Les dijo: vosotros me seguís porque comisteis el pan y os saciasteis. Otro hombre le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. A lo que Jesús respondió: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor te está llamando a seguirlo, y tal vez tú estás: pero mi papá, sí, pero sígueme. Pero mi mamá, sí, pero sígueme. En ese mismo pasaje, en ese mismo contexto, otro le dice: Señor, solo deja que vaya a enterrar a mi padre. Y a veces las respuestas del Señor parecían ser muy duras. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, no, Señor, qué duro eres. Oh, sígueme. Los seguidores de Cristo, hermanos, no debemos estar hechos de un material medio cocido. Tenemos que, el Señor, si no eres así, el Señor se va a encargar de irte formando en la caminata cristiana.
ni tampoco dejarnos llevar por los sentimientos, pero la cuestión de los sentimientos es algo que la carne no va a entender. Si estás siguiendo al Señor solo, si estás siguiendo al Señor sin apoyo de nadie, ni de tu familia, ni de tus amigos, tú eres un candidato a ser un cristiano que va a dar fruto. Amén. A veces el Señor quiere que nos separemos para que lleguemos a la madurez, aunque sean padres piadosos. Quizá hay hermanas que estén teniendo conflicto con su esposo porque es que yo quiero estar con mis papás. Obedécele a tu marido. Tu marido sabe si te hace bien estar con tus papás o no. De nuestros padres lo único que podemos aprender son cosas seculares muchas veces. Pero también lo que debemos aprender de ellos tiene un límite, hermanos. ¿Se recuerdan de Eliseo, el siervo de Elías? Había terminado su tiempo de aprender cosas de sus padres, pero ahora él había encontrado a un hombre del Señor, un varón de Dios, de quien él podía aprender más cosas. Él llegó, se despidió de sus papás, hasta hizo un churrasco. Se los estoy parafraseando, pero él hizo un sacrificio, se despidió de su papá, se despidió de su mamá y les dijo: nos vemos, voy a seguir al siervo de Dios. En las iglesias los pastores necesitan jóvenes fieles, necesitan jóvenes que le echen el hombro a los pastores. Por si alguien piensa, de plano el hermano Samuel le dijo algo al hermano Mario. No, ni siquiera hemos conversado mucho, hasta hoy nos vimos, ¿verdad, hermano Samuel? Pero jóvenes, si tú estás, ¿será que sirvo al Señor? ¿Será que me dedico al fútbol? Sigue al Señor. Pero es que mi papá me va a quitar el habla. Es probable que hasta te deshereden porque te volviste cristiano, te volviste un aleluya, te volviste alguien que los domingos va con la Biblia bajo el brazo. Y que tu papá diga: que este muchacho, lo que yo no quería que hiciera, eso está haciendo. Hermanos, dice la primera epístola de Pedro, fíjense, capítulo 1, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 17. Y oiga lo que dice Pedro acerca de nuestros padres. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que aprendimos de quiénes, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. O sea, está diciendo, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo. Pero ¿de dónde aprendimos muchas cosas vanas? De nuestros padres. Así que hay un tiempo para cada cosa en nuestra carrera cristiana y en nuestra vida. Está bien, nuestros padres nos dieron educación, nos enseñaron modales, nos enseñaron varias cosas en la casa. Ese tiempo ya pasó, ahora es tiempo de buscar más al Señor y de aprender cosas más profundas en la caminata del Señor. Ya lo que mi papá y mi mamá me tenían que enseñar, ya me lo enseñaron. Ahora es tiempo de aprender nuevas cosas en la caminata con el Señor. Acercándome a mi pastor, acercándome a la esposa del pastor, acercándome a jóvenes de la iglesia, hermanos que me enseñen, que me ayuden a ir madurando en la caminata cristiana. Si tú te sientes solo, muchas veces es porque no te congregas. Dice el apóstol Pablo que muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. Ay, hermano, fíjese que estoy desanimado. ¿Y por qué? Por esto. A veces son cosas que nuestro corazón las considera importantes y a veces no son importantes. ¿Te congregas? No, hermano. Entonces empieza a congregarte. ¿Te acercas a tu pastor? No, hermano. Entonces empieza a acercarte más a tu pastor. Si tus padres son piadosos, apóyate en ellos. Pero a veces en la vida cristiana no vas a poder ni siquiera apoyarte en tus padres. ¿Estás en una buena iglesia? Entonces congrégate. Eso debe servir de consuelo para el que se siente solo en la caminata cristiana. ¿Puede el Señor animarnos con palabras desalentadoras? Noemí le decía a Ruth: Mira, haz tus cálculos. A ver, Orfa y Ruth, haz tus cálculos. A ver, sentémonos y platiquemos. De mí, aunque yo vuelva a tener deleite y vuelva a tener hijos, los van a esperar. Ustedes ya van a estar viejas. Hagamos cálculos. Mejor regrésense. Pero una sí se regresó y la otra dijo: no, yo te seguiré. Yo voy a seguirte. ¿Y será que el Señor puede animarnos con palabras desanimadoras? Hermanos, era el Espíritu el que estaba desanimando a Ruth. El Espíritu le decía: déjame, haz tus cálculos. Puede ser que el Señor te esté usando ciertas situaciones de tu vida para que tú hagas tus cálculos. ¿Será que sigo al Señor? Mateo 10:22. Acompáñenme por favor a Mateo 10:22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Estás desanimado de ser cristiano? ¿Estás pensando regresarte al mundo mejor? Ay, hermanos, que en esa iglesia tan duros que son. Ay, hermanos, es que ahí en esa iglesia nadie me saluda. Estoy poniendo ejemplos que suceden. No estoy diciendo que aquí eso sucede. ¿Por quién vas a la iglesia? ¿Por el Señor? ¿O por ser aceptado por los hermanos?
Yo vengo a la iglesia por el Señor, que ahí el Señor me encuentra. Y si los hermanos te han acogido con amor, apóyate en ellos también. Juan 15:18. Jesús a nosotros, que a veces nos duele que el mundo nos rechace, pero no debemos de sentir ese dolor, porque en cierto modo, hermanos, ¿quién es el mundo? ¿Quién es la gente del mundo? No es nadie. ¿Qué importa? Pero el Señor dice: si el mundo os aborrece, ustedes no se preocupen. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo sí hace, sin pensarlo tanto, exclusión de nosotros. Y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos exclusión de las cosas del mundo? ¿Te van a rechazar amigos del mundo? No importa. Tú sigue al Señor. ¿Te van a rechazar parientes que no son cristianos? No importa, tú sigue al Señor. Quizá otros cristianos que no van caminando con esta misma doctrina. No importa, tú sigue al Señor. En Ruth 1:11. Ahí vemos cuando Noemí le dice a sus nueras: pero el verso 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa, sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hermanos, hay veces que en la caminata cristiana pareciera que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero el Señor lo único que está haciendo es probándote. El Señor lo único que está haciendo es ver qué hay en tu corazón. El Señor nos va a desanimar muchas veces para que en nuestro corazón surja el deseo de decirle: Señor, yo quiero seguirte a pesar de todo. Yo quiero seguirte, Señor. Él lo que quiere es que sea un deseo en nuestro corazón. Por eso el Señor nos hizo con una voluntad, porque nosotros decidimos si seguimos al Señor o lo dejamos. De la misma manera que Noemí desanimaba a Ruth, el Señor podría tratar de desanimarnos para que nosotros sepamos y hagamos nuestros cálculos de cuál es el costo de seguir al Señor. Y así, al seguirlo, sabiendo de las pruebas que pasaremos, no vamos a desear
desanimarnos al pasar por rechazos o por falta de apoyo. Por eso les decía, este mensaje no es tan animador, pero también es animador. El Señor no quiere que lo sigamos porque a fuerza si no vas a ir al infierno. No, también Él quiere que lo sigamos por amor, por lo que Él es. Ruth se esforzaba. Ella no era del pueblo de Dios, era mitad, pero ella quería ser completamente una israelita. Queremos escuchar una palabra del Señor. Vamos a Salmo 34. Verso 18. Y aquí hay una esperanza para nosotros. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a veces a tener esa cercanía con el Señor si no paso por tiempos de quebranto, si no paso por tiempos difíciles en la caminata cristiana? ¿Cómo? Entonces el Señor estaba permitiendo todo este escenario para que aquella mujer, Ruth la moabita, llegara a ser parte del pueblo del Señor. ¿Has estado quebrantado alguna vez? ¿Has estado contrito de espíritu? No, hermano. Tal vez el Señor te va a hacer pasar algún tiempo así. Y entonces este verso va a cobrar vida y vas a saber: oh, Señor, ahora entiendo este verso. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué nos muestra el Señor con la vida de Ruth? Aquí en esta escritura, en este relato bíblico o en este libro, no se nos refieren milagros como en el Nuevo Testamento. No se nos refieren leyes. No se nos refieren guerras ni revoluciones. No se nos refieren victorias del pueblo de Israel. Solo se nos refiere el transcurrir de la vida de Noemí y de la vida de Ruth. Noemí primero en su aflicción y después en su consuelo, hermano. Ruth primero en su conversión a la fe de Israel y después en su promoción a figurar en la genealogía del Señor Jesús. No se nos refieren grandes guerras y así Israel venció a tal enemigo y así el Señor entregó a aquella ciudad y así el Señor. No se nos refieren relatos grandes, emocionantes. Se nos refieren relatos desanimadores. Solo el transcurrir de dos mujeres, de Ruth y Noemí. Pero el Señor con estos personajes quiere mostrarnos la admirable línea en la providencia de Dios que sigue para aquellos que se dan a conocer, a aquellos a los que el Señor se da a conocer como su Señor y su Salvador. ¿Has conocido al Señor como tu Señor y Salvador? ¿Has conocido a Cristo? Hasta en los detalles más mínimos de nuestra vida cristiana, el Señor los toma para darse a conocer a nosotros. En nuestra economía, a veces el Señor
lo que quiere es que pasemos por valles económicos para que cuando tengamos no nos volvamos locos. A ese pobre se le subió el dinero a la cabeza. ¿Han escuchado esa expresión? Yo no sé cómo dicen en El Salvador. ¿Así? ¿Sí? A ese pobre se le subió el dinero a la cabeza. Yo he conocido personas que han tenido, luego se vienen, pero cuando han tenido, digamos, no tenían, tienen, y el Señor en su misericordia les permite un valle para que digan: ay, Señor, ¿en qué desperdicié mi dinero? Perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname por lo otro. Ok, voy a tener misericordia de ti y te voy a empezar a dar. Y entonces cuando ya tienen, dicen: no, ahora ya sé cómo administrar lo que el Señor me ha dado. Primera de Samuel 2:7, primer libro de Samuel. El Señor tiene hasta en los detalles más mínimos el deseo de darse a conocer a nosotros, hermanos. Dice el verso 7: Jehová empobrece y él enriquece. Lo que estaba pasando con Elimelech y Noemí, lo que estaba pasando con Malón y Kelión. El Señor te hizo nacer sano y a algunos el Señor los hizo nacer enfermos. Volvamos a leer ese verso que es muy precioso. Dice: Jehová empobrece. ¿Estás pobre hoy? Tranquilo, tal vez el Señor te va a enriquecer. Todos queremos ser ricos, ¿verdad? ¿O no? Bueno, entonces, si ustedes no quieren ser ricos, ese no es problema mío. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué buscas clientes? Ay, Señor, algún día tú me vas a dar bendición. Él empobrece, pero también Él enriquece. Y es una misericordia del Señor cuando pasamos por valles económicos, para que cuando tengamos no seamos locos con el dinero. Tú vas a aprender de los valles para que cuando estés en los montes tú estés calmado. No, ahora ya sé, ahora ya sé. A veces el Señor no nos bendice porque no vamos a saber qué hacer con el dinero, pero cuando ya sabemos, entonces dice: bueno, ahora te doy. En lo familiar y en lo social también el Señor tiene ese control de esos detalles. Veamos el verso 8, dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Para qué? Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Yo no trabajo, hermano, porque a mí el Señor me sostiene. ¿Cómo es posible? Dice la Escritura: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Lo has visto? Delante de los reyes estará. Pero el Señor decide a quien empobrece y a quien enriquece. El Señor decide también nuestro nivel social, porque lo dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Salmo 113, versos 7 al 9.
Ruth pudo haber pensado: no, el Señor me hizo moabita y nunca podré llegar a ser del pueblo de Dios. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Podemos llegar a dar a luz la vida de Cristo si vencemos el desánimo y las limitantes que la vida nos da, así como fue en la vida de Ruth, hermanos. La vida va a ponernos límites, la vida va a ponernos desánimos, y la vida cristiana también es de desánimos, es de soledad, pero si seguimos al Señor, Él puede obrar un milagro en nuestra vida. Si nos dejamos tratar por el Señor va a terminar la obra en nosotros. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Hermano Samuel, el tiempo es suyo.